Buenos días. Sus cámaras, por favor. Oh, no me quiero ir a asistencia. A ver, aquí estamos, ¿no? Hoy 8 de julio, ya 8 de julio. Sigue ingresando gente. Será como que será. Una Buenos pregunta, días, profesor. ¿cómo están? Una pregunta, ¿ustedes ya tienen establecidos grupos de trabajo? ¿Ya han recibido tareas grupales? ¿O aún no? Son 25. Hay poca deserción aquí bueno, en esta carrera por lo general. A ver, entonces vamos a la asistencia. Ávila, Avilés, Caicedo, Presente, profe, buenos días. buen día. Camposano, Ingeniero. Buenos días, profe. buen día. Camposano, Presente. Carpio, Cercado, Presente. Chiquito, Chiquito no está, Chiriguaya, Buenos días, ingeniero presente. buen día. Cruz, Cruz Yagual, Herrera Jurado, Presente. Herrera Ronquillo, Presente. Mego, Presente, ingeniero, buen día. buen día. Méndez, Presente, Méndez Vélez. Menéndez, no está. Mora, Presente, profesor. Buenos días. buenas. Nieto, Presente. Pesantes, Presente, ingeniero. Buenos días. prendan su cámara. Ustedes saben que la disposición, la reglamentación dicta que tienen que tener prendida su cámara toda la hora de clase. No, sí, profe, es que yo tengo ahorita problemas con la cámara, por eso es que no la he encendido. A todos los estudiantes. Pilay, Ronquillo, Sole Dispa, Unusungo, Presente, ingeniero. Valero Almeida, Valero Vedor, Presente. Vargas, Presente. Vera Yepes. Vera Yepes no está. Ok. Con esto nos vamos. La última vez. Profe, buena, Pilar Silva. Eso es lo que a mí me saca de. Avilés nada, licenciado. Ingeniero Carpio.
Listo, entonces. Estábamos nosotros con, a ver si me hacen un poquito de acuerdo. Ya. Entonces estábamos viendo las definiciones, ¿no? Las definiciones de las magnitudes físicas y de sus unidades de medida patrón, ¿cierto? Habíamos llegado acá y nos habíamos quedado en el concepto de electricidad. ¿Por qué voy a ahondar o tengo que ahondar un poquito en lo que es electricidad? Porque de eso se trata su carrera, ¿no? Si fueran otra carrera, por ejemplo, ahondaríamos más en fuerza, en movimiento, en cinemática y lo demás, ¿ya? Pero su carrera tiene que ver bastante con la electricidad y el electromagnetismo. Por eso es que son necesarios tener claros estos conceptos de aquí. Si es que no se los han dado en otras materias, bueno, me tocará a mí, ¿no? Por ahora. Entonces vamos a Sí, invertir. porque no teníamos profesor de circuito, por lo tanto no nos han hablado de eso. ¿Aún no lo tienen? Supuestamente dijeron que ya tenemos profesor de circuito, pero hay que ver. Hay que ver. O sea, sí, pues creo que dijeron que en el grupo global lo habían agregado y él había mandado un link, pero no he buscado, pero ya voy a ponerme a buscar ahorita rapidito, ya mismo que salga. A ver, Jesús Enrique Menéndez creo que me está escribiendo. Ok. Jesús Enrique, ¿quién será? ¿Quién se llama Jesús Enrique? No veo a nadie aquí. Uno que ha ingresado hoy día me escribe. Bueno, vamos a adelantar con estos videos, ¿sí? Que es muy importante, ya que no manejan todavía los conceptos de electricidad fundamentales, vamos a verlos aquí. En esta ocasión hablaremos de cómo se produce la corriente eléctrica. Los átomos de la materia o de los materiales están formados por protones con carga positiva, neutrones sin carga y electrones con carga negativa. Los electrones están girando por la parte de fuera del átomo, en lo que se llaman órbitas. Esos electrones son precisamente los que producen el fenómeno de la corriente eléctrica. Bien, entonces vamos a definir la corriente eléctrica como el traspaso de electrones entre un átomo y otro, ¿no? Entre un átomo y otro. Por ejemplo, cuando se traspasa el primer electrón a otro, ¿en qué dirección lo hace? Lo hace en la dirección del átomo que tenga menor cantidad de electrones, ¿no? Como quien dice. Si hubieran cuatro átomos aquí de un determinado material y uno de ellos pierde un átomo, lo tiene que obtener del siguiente, y ese del siguiente, y ese del siguiente. Ese flujo de electrones, ese traspaso acelerado de electrones, ya es el que produce la corriente eléctrica. ¿Ya? Tenemos que robar algún electrón de estos átomos para producir corriente eléctrica. Si de alguna forma le robamos un electrón al átomo de un material, este se quedará con un hueco. Como a los átomos no les gusta tener huecos, les robará un electrón al átomo de al lado y ahora será este último el que tendrá un hueco, por lo que le robará un electrón al que tiene a su lado y así sucesivamente. Si pudiéramos ver este fenómeno como en una película, veríamos algo así como lo siguiente. Pero aclaremos, que a los átomos no les guste tener huecos significa que a los átomos no les gusta tener carga eléctrica. Los átomos son neutros eléctricamente, ya que la carga positiva de los protones anula a la de los electrones, y si les robamos un electrón, entonces tiene más protones y el átomo tendrá carga positiva. Lo que quiere decir que si un hueco, es decir, para no tener carga, y este electrón robado pasará a estar en el hueco que había dejado el electrón robado. Nuestro problema es robar electrones para tener corriente eléctrica, o tener un cuerpo que le sobren electrones, otro que le falten y unirlos por un conductor, que será el camino por el que los electrones que sobran irán. Entonces, bajo este concepto, si es que robamos un electrón a un átomo, por eso que se llama electricidad, por el concepto de electrón, ¿ya? Lo absorbe, el átomo que absorbe ese electrón, lo absorbe por diferencia de potencial.
¿Cierto? ¿Qué significa diferencia de potencial? Es el átomo que tiene menos electrones y está necesitando ese electrón. O sea, entonces bajo este concepto, la electricidad siempre viajaría desde el polo positivo al polo negativo. ¿Por qué? Porque el polo negativo tiene menos diferencia de potencial, o sea, menos cantidad de electrones. A donde hay falta de ellos. En consecuencia, necesitamos tener un cuerpo con carga positiva, es decir, con átomos que le falten electrones. A un lado y a otro lado, un cuerpo con carga negativa, que le sobren electrones. Si ahora los unimos con un material conductor, es decir, un material que por él pasen o se muevan los electrones fácilmente. Digamos el cable, ¿no? El cable, correcto. Preferiblemente cables hechos de un material que posea poca resistencia eléctrica. ¿Qué es la resistencia eléctrica? La resistencia eléctrica es un concepto propio de todos los materiales, de toda la materia orgánica e inorgánica, ¿ya? La definición de resistencia eléctrica es la fuerza con que se opone al traspaso de la corriente eléctrica a través de él. Por ejemplo, el agua sabemos que es un conductor de corriente eléctrica, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, el agua tiene poca resistencia eléctrica. ¿Por qué? Porque permite que la electricidad viaje a través de ella. ¿Ya? Por otro lado, la madera tiene alta resistencia eléctrica. ¿Por qué? Porque se resiste mucho a que la electricidad viaje a través de ella. Entonces, bajo ese concepto, ya sabemos cuáles son más o menos los materiales conductores, ¿no? Son los materiales metálicos, ¿ya? Ferrosos y no ferrosos, cobre, aluminio, oro, plata, hierro, lo demás. ¿Ya? El agua también, el agua salada es más conductora todavía por los electrolitos del mismo sodio, ¿cierto? Del cloro y el sodio. ¿Ya? Y por otro lado, los materiales aislantes serían aquellos que no permiten que la electricidad viaje a través de ellos. O sea, el plástico, el cuero, ¿ya? La madera, el vidrio, por ejemplo, la fibra, esos son la cerámica, esos son materiales aislantes, ¿no? De alta resistencia eléctrica, o sea, tienen alta resistencia o se oponen a que la electricidad fluya a través de ellos. Me escriben tanto en el chat. Soledispa, señor, usted llega tarde y comienza hecho el intenso, que quiere hablar, que quiere escribir. Ya que llega tarde, hay que esperar, pues. Como es el caso del cobre, ya tenemos la solución. Como se puede observar, para generar la corriente eléctrica necesitamos una diferencia de carga, o lo que se llama diferencia de potencial, que en tecnología se conoce con el nombre de tensión o voltaje. Mientras mantengamos esa diferencia de potencial o tensión, tendremos corriente eléctrica. Precisamente los generadores eléctricos son los que generan o son capaces de mantener una tensión en sus bordes o extremos. En conclusión, para tener una corriente eléctrica necesitamos una tensión entre dos puntos, tensión que generan y mantienen los generadores eléctricos. Tengamos en cuenta que en un enchufe en nuestra casa tenemos tensión. Solo tendremos corriente eléctrica cuando enchufamos un receptor en él, es decir, en sus dos bordes, donde tenemos diferencia de potencial o tensión. Pero además, para que puedan moverse los electrones, debemos tener un circuito por el que se muevan o circulen. Además, este circuito debe ser un circuito cerrado para que estén moviéndose a través de él sin parar. Este circuito sería lo que se llama circuito eléctrico. Al mirar los efectos, notamos que la corriente eléctrica es tan importante porque al moverse electrones por determinados aparatos, estos producen efectos muy útiles para el hombre. Por ejemplo, si movemos electrones por un filamento, es decir, por un hilo conductor de wolframio o tuxteno, resulta que este filamento produce luz. Pero hay muchos más efectos de la corriente. ¿Por qué producen luz esos materiales? Porque como tienen alta resistencia eléctrica, ¿ya? Resistencia eléctrica, la electricidad a través de ellos se queda como estacionada, ¿no? Se queda como estacionada y permite el calentamiento de esos materiales y ese calentamiento los hace poner al rojo vivo, ¿ya?
Y eso causa que alumbren, ¿no? O iluminen en todo caso. Es como que si nosotros aguantáramos la respiración, ya no dejaríamos correr oxígeno por nuestros pulmones. ¿Y qué pasa? ¿De qué color nos ponemos nosotros si no respiramos? Morado. 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 Comenzamos por rosadito, rojo, morado, ¿cierto? Asimismo, imagínense que es el funcionamiento de las bombillas eléctricas, hechas de un material resistente, así como las cocinetas eléctricas, ¿se han visto? ¿Cómo se calientan al rojo vivo esa espiral? La resistencia. La resistencia. La resistencia. Por eso mismo se le llama resistencia, porque se resiste al paso de la corriente eléctrica. Entonces, esa resistencia causa que se caliente y sirva para cocinar. ¿Ya? Corriente eléctrica, efectos en el sonido, movimientos en motores, en el electromagnetismo, etc. Ahora, es importante recordar que hay dos tipos diferentes de corriente eléctrica, dependiendo cómo sea el movimiento de los electrones. A ver, ¿cuáles son esos dos tipos de corriente eléctrica? ¿Quién se gana un punto? Continua y alterna. Continua y alterna, correcto. ¿Quién me habló? Mego. Mego, ya en un ratito lo atendemos. Existe corriente continua y corriente alterna. Y esta es la forma en cómo se produce la corriente eléctrica. También le puede interesar el siguiente vídeo. Si aún no lo está, le invito a suscribirse. Ya, listo. Vamos a calificaciones. Aquí tengo física. Mego 22. Mego tiene 250. Listo. Entonces, ese es el videíto de fundamentos básicos de electricidad. Ahora, no suficiente con eso, hay que entender el concepto de inductancia, ¿ya? Que es otra magnitud dentro de la electricidad, porque aquí hablamos de inductancia, vean. ¿Ya? De inductancia, que se mide en Webers por amperio, ¿cierto? Y la simbología es H, ¿ya? O sea, henrys. La inductancia se mide en henrys. ¿De dónde resulta? ¿De dónde resulta? De la división de los Webers dividido para la cantidad de corriente eléctrica que es el amperio. Ya vamos a ver todos los conceptos, poco a poco. Ahora sí, estos señores atrasados. A ver, ¿quién andaba por ahí? Me quieren interrumpir el video, no dejan concentrar. Menéndez. Soledispa Menéndez. ¿Quién más? Ronquillo. Ronquillo. Listo, ¿quién más? Vera. Chiquito nunca contestó. Ni contestará, creo. Ávila. Ávila. Profe, ahí me tiene que agregar. ¿Quién es usted? Mendoza. Mendoza. Mendoza ya hasta la eliminé, ¿no? Antes de ayer la eliminé. A ver, por aquí estoy. Es que pude recién entrar porque me faltaba un documento para matricularme. Pero eso no Y quitaba, demás, eso no quitaba que asista a clases como oyente, pues. es que no tenía, digamos, los links de las clases, no sabía cómo entrar. Ya después el coordinador fue que envió en donde puedo ingresar en todas las clases. ¿Y qué hacemos con su asistencia ahora si ya perdió por falta ya perdió el curso? Ah, bueno, no sé, hay que echar números al final. Pero si vuelve a faltar, ya usted sabe que con el 25% de inasistencias pierde el semestre, ¿no? A ver, aquí lo vamos a poner. Era Mendoza. Cuello, Jesús Enrique. Cuello con U o con O. Con O. Cuello, Jesús. Jesús Enrique. Enrique. Listo, entonces acá, déjeme ver aquí. Necesito un correo suyo. Mire, todas las asistencias que hemos tenido, les estoy mostrando en pantalla. Hoy
tiene su asistencia, recién comienza, pero tiene todo esto de ausencia. Correcto. Ojo, 25% y chao. Ahora, necesito un correo, que se cree un correo bajo el dominio Gmail que tenga esta forma. Por ejemplo, el mío es jariasl, o sea, la letra de mi primer nombre, mi apellido y la letra de mi segundo apellido. ¿Ya? Punto istjba @gmail.com. Así, con ese formato, señor Mendoza. Ok, profe. ¿Ya? Entonces usted sería jmendozac.istjba@gmail.com. Así. Y necesito también aquí su número de teléfono. Dígame. 0961 Ya. 10 Ya. 83 65. Listo. Inclúyalo, por favor, al grupo Méndez. Ok, profe. $26. Valero Almeida sí estaba asistiendo, me asistió a una clase y nunca más. Creo que salió corriendo con los números. Bueno. Pero no es mi clase como pues para que salgan corriendo, ¿sí o no? A ver, necesito yo una guía también para ver si estoy haciendo las cosas bien o no, pues una opinión. ¿Qué dice No, John? profe. El chico nuevo me podría escribir por interno que no alcanza a copiar su número y no veo bien en los números de ahí de la pantalla, no los puedo enfocar bien. Yo le dicto 0961 108 0961 108. Sí. Ok. 365. Ok, profe. Gracias. Bueno, estábamos en la opinión, ¿no? Quiero saber si se está entendiendo, si estos conceptos básicos, por ejemplo, lo que acabamos de ver ahorita, yo sé que le van a servir, ya que no lo habían obtenido de otro lado. No es que la electricidad llega así porque llega, no, la inventaron y llega de gratis, no. Requiere un proceso, ¿no? Requiere un proceso físico. ¿Ya? Y le preguntaba a John porque me había dicho que tenía tiempo sin estudiar alguna vez. Entonces, si estamos limpios o estamos ganando tiempo con eso, eso es lo que necesito saber. Claro, Sí. de mi parte, ingeniero, pues, recordando muchos conocimientos que al final olvidado, pero también está sirviendo bastante, recordar bastante para poder continuar en la carrera, ¿no? Creo que algunos de mis compañeros también ha de ser lo mismo. Ya, si usted está haciendo el esfuerzo, los demás seguramente también. Pero no se confíen, los que andan recién graduados fresquitos, no se confíen. Y mire que esto es conocimiento de primaria y secundaria. Aún no entramos a nada, absolutamente nada de física. Pero yo sé, por la experiencia, ¿ya? Por la experiencia yo sé que estos conocimientos sí aclaran un poco la mente y sirven como escalón para entender lo primero que vamos luego a ver de física, ¿no? Ya dentro del programa que está establecido. Listo. Vamos acá entonces. Vamos con este videito de inductancia. Una vez que entendimos lo que es la electricidad, el concepto fundamental, vamos a inductancia. La matemática es la reina de las ciencias. Carl Friedrich Gauss. Saludos, mis futuras mentes brillantes. Bienvenidos a otro video de Espiral Ciencias con su profesor Pedro González. En este video explicaré qué es la inductancia y la autoinductancia.
Pero antes de continuar, no olvides suscribirte, activar la campanita para recibir mis notificaciones, darle me gusta al vídeo y seguirme por mis redes sociales donde me encontrarás como Espiral Ciencias. Y muy importante, no olvides dejar tu comentario, lo cual me ayudará a seguir ascendiendo en YouTube. Y ahora sí, comencemos. ¿Qué es la autoinductancia? Para responder esta pregunta, primero debemos recordar dos leyes que ya se explicaron en otros videos. La primera ley que recordaremos es la ley de Biot-Savart, la cual indica que al circular corriente por un conductor, alrededor del mismo se genera un campo magnético. Y según la ley de Biot-Savart, este campo magnético es directamente proporcional a la corriente. Es decir, si la corriente... Un campo electromagnético, o sea, el flujo de electrones a través de un cable de un conductor, ya genera un campo electromagnético, ¿cierto? ¿Ya? Y mientras más sea la intensidad de corriente, o sea, la cantidad de electrones sea mayor, más grande va a ser ese campo electromagnético. Aumenta, el campo magnético aumenta en la misma proporción. Y si la corriente disminuye, el campo magnético entonces disminuye en la misma proporción. Y la segunda ley que debemos recordar es la ley de Faraday, la cual indica que si el área encerrada por una espira es atravesada por un flujo magnético variable, se induce en la misma una fuerza electromotriz que será igual a menos la variación del flujo magnético con respecto al tiempo. Y este flujo magnético será directamente proporcional al campo magnético. Y esta fuerza electromotriz hace que circule en la espira una corriente. Ya recordadas estas dos leyes, ahora partiré del siguiente circuito para explicar qué es la autoinductancia. Imaginemos un circuito que está formado por una fuente de voltaje, una resistencia y un interruptor que está inicialmente abierto. Al cerrar el interruptor comenzará a circular corriente por el circuito y alrededor de cada tramo del circuito se va a generar un campo magnético, según lo que indica la ley de Biot-Savart. Si circula corriente por un conductor, alrededor del mismo se genera un campo magnético. Y esta corriente, justamente en el instante que se cierra el interruptor, ella no alcanza su valor máximo. A medida que transcurre el tiempo, ella aumentará. Y como el campo magnético es directamente proporcional a esta corriente según la ley de Biot-Savart, entonces él aumentará también al transcurrir el tiempo. Y por ser el flujo magnético directamente proporcional al campo magnético, él aumentará también al transcurrir el tiempo. Y este aumento de flujo magnético sería una variación de flujo magnético que está pasando a través de este circuito que sería una espira. Por lo tanto, ese flujo magnético hará que se induzca una fuerza electromotriz que se conoce como fuerza electromotriz autoinducida, que se denota con este símbolo. Y a todo este proceso se le conoce como autoinducción. Y esta fuerza electromotriz autoinducida tiene las siguientes características. Ella se genera a partir de la variación de corriente en el circuito. Se opone al cambio en la corriente causado por la fuente. Y la fuerza electromotriz autoinducida dificulta las variaciones en la corriente. Y esta fuerza electromotriz con respecto al tiempo multiplicada de la espira. Y muy importante mencionar que el efecto de la autoinductancia se intensifica si el circuito también se puede calcular por medio de la siguiente ecuación. Ella será igual al número de... Bueno, aquí cuando escuchamos el término electromotriz, quiere decir que la intensidad de corriente se ha transformado en movimiento, ¿cierto? Siempre que escuchemos motriz, quiere decir movimiento. ¿Ya? Espiras por la variación del flujo magnético con respecto a la corriente. Y esta sería la explicación de cómo ocurre la autoinducción. Espero les haya gustado y si desean que realice otro video en donde explique un ejercicio de este tema, pueden dejar sus sugerencias abajo en la cajita de comentarios. Y muy importante, no olviden seguirme en mis redes sociales en donde les estaré informando sobre el próximo contenido que subiré al canal. Nos vemos. Bueno, no vamos a entrar mucho en fórmulas todavía, ¿ya? Pero sí es claro el concepto, ¿no? El traspaso de energía eléctrica de corriente eléctrica a transformación en fuerza electromotriz. O sea, dentro de un motor, ¿no? Dentro de un motor eléctrico. ¿Qué recibe el motor eléctrico cuando usted lo conecta? Recibe un tipo de energía que es la eléctrica, ¿cierto? ¿Y qué sale del motor? ¿Qué tipo de energía sale del motor? Sale energía electromotriz, ¿cierto?
electromotriz o mecánica, o sea, un eje girando, ¿ya? Entonces, esa es la transformación de energía que se produce dentro del motor, ¿ya? Entonces, vemos también aquí inductancia, vemos inducción magnética, que se mide en teslas, ojo con esto. Potencia, la potencia se mide en vatios, es igual a julios por segundo, ¿ya? Y julios es trabajo, ¿no? Si se acuerdan de física, ¿no? ¿Ya? Y trabajo, ¿a qué es igual? Vamos a nuestro cuadernito para ir de atrás para adelante. ¿Ya? Si sabemos que nos dice potencia se mide en vatios es igual a julios por segundo. La potencia, ¿ya? Es igual a julios sobre segundo. ¿Ya? ¿Y de dónde vienen estos julios? Julios es, a ver, ¿qué es julios? Trabajo, La unidad de medida de qué? Los julios del trabajo, ¿cierto? Sí. Del trabajo. Trabajo, que es W, work en inglés, ¿ya? Trabajo que es W o work en inglés, ¿ya? ¿A qué es igual la fórmula de trabajo? Es igual a fuerza por distancia, ¿cierto? Fuerza por distancia, ¿ya? Correcto. Y ahora fuerza, ¿de dónde viene la fuerza? Fuerza es igual a, ¿cuál era el concepto de fuerza? Vamos acá de nuevo. La fuerza es igual a, se mide en newtons y es igual a kilogramos por metro segundo al cuadrado. Kilogramos correcto. Entonces miren ustedes cómo todo se enlaza, ¿no? Mientras la ciencia ha seguido avanzando, aquí hemos ido de atrás para adelante, ¿no? ¿De dónde salen estos julios? Los julios salen del trabajo. ¿Y el trabajo de dónde sale? Sale de la fuerza. ¿Ya? Correcto. ¿Y la fuerza de dónde sale? Sale de la masa, ¿cierto? De la masa multiplicado por la distancia sobre la aceleración. ¿Ya? Entonces vean, todo en física se va uniendo, ¿no? Es como cada capítulo que se vaya estudiando es como un eslabón de la cadena, ¿no? De la larga cadena de la física. Correcto. Entonces no podemos dejar vacíos. Es por eso es que si no se entiende una clase, si no asistimos a clase, si no la entendemos, si no hacemos los ejercicios, difícilmente vamos a seguir avanzando porque te quedas ahí con ese hueco, ¿cierto? ¿Ya? Entonces ahora para el concepto de entender lo que es trabajo, que no es lo mismo de fuerza, ¿ya? Supongamos, imaginémonos, a ver, vamos a hacer una pequeña actividad. Imaginémonos un grupo de albañiles, ¿cierto? Un grupo de albañiles que están fundiendo una losa. Este ejemplo típico les voy a poner, ¿ya? Entonces, hay uno que está sentado y los demás trabajando. Y los demás haciendo algo, ¿no? Están moviendo cemento, agua, arena, piedra. Están moviendo algo, están aplicando una fuerza y causando una distancia. O sea, la distancia que recorre el balde de agua, la distancia que recorre la arena, ¿ya? La velocidad. Gracias a la fuerza que aplica ese albañil, ¿cierto? Entonces, ese albañil que está moviendo algo, está trabajando. En física, está trabajando. Porque está ejerciendo una fuerza y gracias a esta fuerza está produciendo una distancia. O sea, está moviendo algo una determinada distancia. Entonces, a eso se le llama trabajo. ¿Ya? Pero al albañil que está sentado, que está ejerciendo una fuerza sobre una silla que se deriva de su propia masa, ¿cierto? No está moviendo nada, ¿cierto? Entonces se dice que no está trabajando. Efectivamente, él está ahí como una fuerza estática, pero no está moviendo nada, o sea, no hay distancia.
Y la fuerza por 0 da 0, ¿cierto? Entonces no trabaja. Correcto. Ahora el otro ejemplo de un carrito que se te quedó tubo bajo. ¿Ya? Tú estás solo, el carro es pesado, digamos unas 2 toneladas. Aplicas una fuerza, pero no lo mueves. Bajo esa figura, ¿estás trabajando? ¿Estás causando un trabajo en física o no estás causando un valor de trabajo en física? No estaría porque no lo puede mover. Correcto, porque la distancia sería igual a 0, ¿cierto, John? No se produce la distancia. Por más fuerza que apliques, no estás causando ninguna distancia, o sea, no lo estás moviendo. Por eso, entonces, no hay trabajo, no existiría el trabajo. Ahora, luego, si ese trabajo tú lo mides en segundo, o sea, si ese carro lo logras mover y lo empujas 100 metros en 10 segundos, estás causando una potencia, ¿cierto? Pero si esos mismos 100 metros los recorres con tu carro empujando en 5 segundos, quiere decir que tú aplicaste más potencia, ¿cierto? Más potencia, ¿por qué? Porque aplicaste una fuerza que causó un trabajo cuando lo moviste y tras eso lo hiciste derivando al factor tiempo, o sea, lo hiciste más rápido, o sea, lo hiciste con más potencia. No sé si se me está entendiendo la unión entre todas estas magnitudes, ¿cierto? Una cosa es aplicar una fuerza y no moverla, luego aplicar un poquito más de fuerza y sí moverla, y luego, además de moverla, moverla más rápido. ¿Ya? Esa es la diferencia entre los conceptos de fuerza, trabajo y potencia, que están muy íntimamente enlazados, si se dan cuenta. Entonces, para que se den, que caigan en cuenta que todas las magnitudes físicas tienen alguna relación, ¿no? Algún tipo de relación. Y han venido apareciendo gracias a los descubrimientos, ¿no? A los nuevos descubrimientos, a los nuevos fenómenos físicos que se han venido dando. Ahora, acá ya hablamos de la diferencia de potencial que se mide en voltios, ¿ya? Que se mide en voltios. Y la simbología es B, ¿no? Es B. Correcto, que se mide en vatios sobre amperios. Resistencia eléctrica, lo que hablamos de en el circuito, ¿se acuerdan? Hablamos de los materiales conductores y aislantes. Esta resistencia eléctrica se mide en ohmios. En ohmios. ¿Ya? Y este es el símbolo.